El ejemplo que veremos enseguida me parece muy interesante porque integra gran parte de los temas que hemos visto hasta ahorita correspondientes a la consolidación unidimensional del suelo. Este ejemplo dicta de la siguiente forma: la estratigrafía con la que cuenta un suelo en el que se construirá un tanque de almacenamiento de petróleo se muestra en la siguiente figura. Esta es la estratigrafía. Un espécimen de suelo de 75 milímetros de diámetro y 20 milímetros de espesor se probó en el laboratorio en una prueba de consolidación. El contenido de agua inicial fue de 62% y la densidad relativa de los sólidos 2.7. El esfuerzo vertical se aplicó de manera ascendente. Cada incremento de esfuerzo se aplicó hasta que el cambio de presión de poro fue imperceptible. El asentamiento acumulado al final de cada incremento de presión de poro se presenta en la siguiente tabla. Esfuerzo vertical, asentamiento. Los datos tiempo asentamiento para el esfuerzo vertical de 240 kilopascales fueron los siguientes. El tanque, cuando esté lleno, impondrá esfuerzos de 90 y 75 kilopascales en la parte superior e inferior del suelo respectivamente. Asuma que estos esfuerzos se distribuyen de manera lineal en esta capa. Las preguntas que se nos hacen son básicamente dos. Hay que determinar el asentamiento por consolidación primaria en esta capa de suelo fino y vamos a calcular una gráfica tiempo-asentamiento. Comenzamos por estos datos de la prueba de consolidación, donde se aplican 6 incrementos de carga y al final de cada incremento, cuando el asentamiento es imperceptible, se obtuvo un asentamiento acumulado de este valor que vemos aquí abajo. Aquí tenemos esta tabla y la prueba consiste en lo siguiente. Para el primer incremento de carga de 15 kilopascales se registra el tiempo contra el asentamiento hasta que el asentamiento ya se vuelve imperceptible. Se aplica el siguiente incremento de carga de 30 kilopascales y se hace la curva de consolidación. Lo mismo para la de 60, enseguida para la de 120, después para la de 240 y finalmente para la de 480. Los datos de esta curva son los que nos presentan en esta tabla y con ellos vamos a responder la segunda pregunta que se nos hace en este ejemplo. Para un suelo saturado, la relación de vacíos es la humedad por la densidad relativa de los sólidos del suelo. Tenemos la humedad de 60% y la densidad relativa de los sólidos de 2.7, de tal forma que al multiplicarlos obtenemos una relación de vacíos inicial de 1.674. Habíamos deducido esta ecuación en videos anteriores, donde vamos a calcular la relación de vacíos en cada uno de estos momentos, solamente conociendo el cambio en la altura de la muestra, la altura inicial y la relación de vacíos inicial. Sustituyendo los datos nos queda de esta forma, y la relación de vacíos simplemente la vamos a conocer con el dato del cambio en la altura, que es este que tenemos aquí, de tal forma que esta curva nosotros la podemos tener en la forma de la curva de compresibilidad, relación de vacíos contra el logaritmo del esfuerzo vertical. Aquí tenemos esfuerzo vertical y relación de vacíos. La relación de vacíos, cuando el cambio en la altura son 0.10 milímetros, es la siguiente, y así sucesivamente cada uno de estos datos, sustituyendo en esta ecuación el asentamiento que tenemos de la prueba de laboratorio. La curva quedaría de la siguiente forma: relación de vacíos contra el logaritmo del esfuerzo vertical. Enseguida vamos a determinar con el método de Casagrande el esfuerzo de preconsolidación. ¿Qué es lo que se hace? Lo primero es identificar un punto D en la rama de recompresión. Aquí está este punto D. Enseguida dibujamos una línea horizontal a este punto. Enseguida trazamos una tangente a este punto. El siguiente paso es trazar una bisectriz que parta este ángulo en dos. Ahí la tenemos. El siguiente es que vamos a extender la porción lineal del tramo de consolidación normal hasta intersectar esta bisectriz. Esta línea la extendemos hasta intersectar esta bisectriz, y este punto es el esfuerzo de preconsolidación, en este caso 65 kilopascales. Ahora vamos a encontrar el índice de compresibilidad y el índice de recompresión. El índice de compresibilidad es la pendiente de la curva en este tramo recto. Tomaremos este punto y este punto. Tendríamos el esfuerzo de 120 kilopascales y tendríamos la relación de vacíos de 1.5229. 120 y 1.5229
Y acá tendríamos el de 480 y 1.2528. Sustituimos en la fórmula para calcular esta pendiente y el índice de compresibilidad es 0.449. Lo mismo para el índice de recompresión. Tomaremos estos dos puntos en el índice de recompresión, 30 y 15, estos dos, y sus correspondientes relaciones de vacíos, y el índice de recompresión sería 0.0043. Vamos enseguida a calcular los esfuerzos iniciales en la masa de suelo. Este ejemplo lo vamos a dividir en tres subcapas. Esta capa mide 3 metros y la vamos a dividir en tres subcapas, por lo que vamos a tratar de encontrar los esfuerzos iniciales y finales al centro de cada subcapa. Para estos esfuerzos ya conocemos el peso específico natural y saturado de esta capa de arena, pero no conocemos el peso específico saturado de esta capa de suelo fino. Tenemos la humedad y tenemos su densidad de sólidos, que es 2.7. Para un suelo saturado, el peso específico saturado es el correspondiente a esta fórmula. Sustituyendo estos datos, 2.7 es la densidad de sólidos, 1.674 la relación de vacíos inicial y el peso específico del agua es este. De aquí obtenemos el peso específico saturado de la capa de suelo fino. Aquí lo colocamos. Dividimos ahora a cada metro estas dos capas de suelo. Vamos a encontrar el esfuerzo total, la presión de poro, el esfuerzo efectivo, los incrementos de esfuerzos provocados por el tanque y el esfuerzo efectivo final. Este y este son los que nos van a servir para determinar el asentamiento por consolidación primaria. Al centro de cada uno de estas tres subcapas es donde nos van a interesar estos dos esfuerzos efectivos. Comenzamos con el esfuerzo total. Recordemos que es aquí nada más multiplicar el peso específico del suelo por la altura. Esto es 18 por esta altura de 1 metro. Nos quedaría 18 por 2 metros, 36. Ahora serían a esto sumarle 19,4 por 1 metro, 55. Y estos 16.05 por este medio metro más los 55 y así sucesivamente hasta que llegamos a este punto. La presión de poro, como sabemos, vamos a partir de este punto y de aquí hacia abajo vamos a llevar una distribución triangular tomando en cuenta el peso específico del agua y los valores multiplicando esos 9.8 kilonewtons por metro cúbico por cada una de las profundidades. Nos quedan estos datos que vemos aquí. El esfuerzo efectivo inicial sería restarle al esfuerzo total la presión de poro en cada uno de estos tres puntos. 63.4 menos 14,7 nos queda 48,7 y así sucesivamente. El ejercicio nos da un dato sobre los incrementos de esfuerzos provocados por el tanque. Nos dice que al inicio de esta capa de suelo compresible son 90 kilopascales y al final son 75 kilopascales. Y también nos dice que supongamos una distribución lineal de este esfuerzo. Así que interpolando entre estos dos valores nos quedan estos esfuerzos. Al centro de cada capa habría que sumarle al esfuerzo efectivo inicial el incremento provocado por el tanque. 48,7 más 87,5 nos quedarían 136.2. A 55 le sumamos 82,5, 137,5 y a 61.2, 77,5, 138.5 kilopascales. Ahora sí ya tenemos los esfuerzos iniciales y los esfuerzos finales al centro de cada subcapa. Para estas capas de suelo, con los esfuerzos que se nos habían dado al principio, tenemos nosotros que cada subcapa tiene una altura de 1 metro, un índice de compresibilidad de 0.449, un índice de recompresión de 0.0043 y una relación de vacíos de 1.674. Tenemos en esta capa de suelo fino tres subcapas, 1, 2 y 3, y el centro de cada subcapa sería de aquí hasta acá son 3 metros, al centro de la primera subcapa 3.5 metros, al centro de la segunda 4.5 y al centro de la tercera capa 5.5. Los esfuerzos efectivos iniciales y los esfuerzos efectivos finales que acabamos de encontrar en la lámina anterior son estos, y el esfuerzo de preconsolidación que encontramos una lámina anterior a la anterior es 65. Dado que el esfuerzo inicial y el esfuerzo final cruzan el esfuerzo de preconsolidación, es claro entender que tendremos que calcular el asentamiento en una primera parte con el índice de recompresión y en una segunda parte con el índice de compresibilidad.
La ecuación, como la habíamos encontrado en videos anteriores, va a ser esta, en la que tendremos que conocer de antemano la altura inicial de cada subcapa, la relación de vacíos inicial, el índice de recompresión, el índice de compresibilidad y los esfuerzos, tanto inicial como final, como el de preconsolidación. Sustituyendo en esta ecuación, se nos da que la primera capa tiene este asentamiento, la segunda este y la tercera este, y al sumarlas son 16.4 centímetros los que tendrá esta capa de suelo fino en un tiempo muy grande. Teóricamente el tiempo muy grande al que me refiero es un tiempo infinito. Entonces vamos a tener un asentamiento por consolidación primaria de 16.4. La siguiente pregunta que nos hace el problema es, bueno, estos 16.4 centímetros, ¿cómo es que se van a llevar a cabo? ¿En cuánto tiempo voy a tener que tanto asentamiento? Es lo que vamos a tratar de contestar enseguida. Para ello, nos dan los datos de la curva de consolidación correspondiente a esta prueba de 240 o a este incremento de esfuerzos de 240. A mí me hubiera gustado más que nos hubieran dado los datos de la de 120, dado que los esfuerzos que tenemos aquí se parecen mucho más a 120 kilopascales que a los 240 que nos dieron. Sin embargo, pues vamos a utilizar esta de 240, que es la única que tenemos de datos, ¿no? Lo primero que haremos va a ser tratar de encontrar el coeficiente de consolidación y utilizaremos el método de la raíz del tiempo. Si tenemos los tiempos aquí en minutos, la raíz del tiempo en minutos sería esta. La gráfica asentamiento contra raíz del tiempo es esta, y aplicando el método, el primer paso es trazar una línea recta para las etapas de consolidación temprana, localizar este punto, que son 2.2 minutos a la punto 5, multiplicarlo por 1.15, trazar una línea recta hacia el origen, localizar este punto, y este va a ser la raíz del T90, que son 1.2 minutos a la punto 5. La raíz de T90 es 1.2. T90 sería el cuadrado de 1.2 en minutos, que sería 1.44 minutos, que son 86.4 segundos. El coeficiente de consolidación con este método es 0.848 por la altura de drenaje al cuadrado entre el T90. Hay que recordar que la muestra tiene 20 milímetros de altura. Y dado que es una prueba de consolidación típica que es drenada por ambas caras, pues la altura va a ser de 10 milímetros o 0.01 metros. El coeficiente de consolidación quedaría de esta forma y sería 9.81 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Con este dato nos vamos a la ecuación que define el coeficiente de consolidación, despejamos el tiempo y para este estrato de suelo tendremos nosotros que el tiempo sería el factor tiempo por la distancia que recorre el agua o la distancia de drenaje de esta capa. De esta capa, la distancia, dado que en la parte de abajo tenemos una roca fracturada que es permeable y en la parte de arriba también tenemos otra capa permeable, en esta capa la distancia más larga que recorrerá una partícula de agua para salir de ella es 1.5 metros. Entonces, sustituyendo tendremos que el tiempo sería 2.290.000 veces el factor tiempo. Aquí lo tenemos. Si el asentamiento por consolidación primaria serían 164 milímetros o 0.164 metros, entonces para grados de consolidación de 10 en 10 hasta el 90, el factor tiempo que está dado en la solución de la ecuación diferencial de la consolidación que vimos en videos anteriores, el asentamiento sería este asentamiento por consolidación primaria multiplicado por la proporción del grado de consolidación, de tal forma que el 10% de estos 0.164 metros sería esto, el 20 esto y así sucesivamente hasta llegar al 90. Lo que vamos a hacer aquí es ver en cuánto tiempo llegamos a este porcentaje de consolidación. La ecuación que encontramos en la lámina anterior es esta. Vamos a multiplicar estos 2.290.000 por el factor tiempo, que lo tenemos acá y lo tenemos aquí en segundos. Y este que está en segundos, este tiempo lo vamos a
multiplicar por los factores convenientes para convertirlo a días, de tal forma que el asentamiento lo tendremos aquí y el tiempo en el que se va a dar ese asentamiento acá, de tal forma que para llegar al 90% de consolidación, que serían estos 14.8 centímetros, el tiempo sería hasta los 22.5 días. De manera gráfica tendremos aquí estos datos en lo que vemos nosotros cómo se va dando este asentamiento hasta llegar a un 90% de esos 16.4 centímetros en 22.5 días.